Yo sé que sé, Aleluya. como dijo la pastora, que algo está pasando. Amén. Es algo que se siente en el corazón, en el alma, de que algo Dios está haciendo en nosotros en este tiempo, iglesia. Es algo que viene grande, es algo que Dios está trabajando en nosotros. Y yo espero que tú también sepas que algo está pasando en tu vida. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que algo está pasando con ustedes? ¿Cuántos saben que Dios está obrando en sus vidas? Día 13 del ayuno de Daniel. Un ayuno que Dios ha preparado para traernos libertad, para hacer que avancemos, porque la respuesta viene, iglesia. La respuesta ya está. Esto no es lo que decía la pastora, esto no es una emoción. Está pasando algo, iglesia. Algo está pasando. Y te voy a decir algo, cuando algo Dios está haciendo y cuando Dios está trayendo libertad, el enemigo lo sabe. Y él va a pelear con dientes, con uñas, con todo para no soltar. Pero él sabe que tiene que soltar. Él lo va a intentar. A ver si desfallecemos, a ver si no persistimos. Pero él sabe que si nosotros permanecemos, le creemos a Dios, tiene que soltar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Hoy, Señor, declaramos un día de libertad. Un día, Señor, de ver tu gloria en cada uno de nosotros, Señor. De ver, Señor, ese plan perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Muchas veces, Señor, un plan que nosotros mismos hemos estorbado, que nosotros mismos hemos abierto puertas, pero Señor, hoy les vamos a cerrar todas las puertas al diablo, a todos sus demonios, a todas las mentiras, a todos los argumentos, porque Señor, hoy y en este tiempo empieza nuestra verdadera libertad. Empieza una libertad, Señor, para ver tu gloria, para vivir en tu Espíritu Santo, para navegar en el río de tu Espíritu Santo, para conocerte, para vivir, Señor, todo lo que tú has prometido para tus hijos, Señor. Así que, Señor, hoy nos ponemos en pie de guerra. Hoy, Señor, nos ponemos toda la armadura de Dios. Dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios para que podamos vencer, para que podamos, Señor, soportar los ataques del enemigo. Ponernos ese escudo, Señor, para cuando vengan esos dardos mentirosos del diablo. Ponernos ese yelmo, Señor, para cuando vengan esos pensamientos, esos argumentos, no puedan penetrar, Señor. Hoy declaramos, Señor, que la batalla, o la victoria es nuestra, porque tú peleas por nosotros, porque tú vas adelante de nosotros, Señor. Hoy, Señor, vamos a vencer todo lo que el diablo había puesto en nuestra vida, Señor. Hoy queda anulada, roto, destruido de una vez y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a llegar a la palabra. Siéntate, iglesia, por favor. Vamos a avanzar en la palabra, porque vamos a tener un tiempo de administración, de guerra, de libertad, de liberación. Entonces, quiero avanzar rápidamente y recordarles lo que vimos el miércoles muy rápidamente. Que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los demonios, contra el reino de las tinieblas. Y también vimos que tenemos armas, que son la palabra, el ayuno, la oración, la fe, el nombre de Jesús, la sangre del Cordero y el poder del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, que es el poder. También vimos 4 cositas. Vimos que la guerra es una batalla por la verdad y que el diablo
siempre habla mentira. De lo suyo habla, dice la palabra del Señor. Vimos también que la guerra es una lucha constante, día y noche, todos los días, a todo momento, no solo un momento, sino siempre es la guerra espiritual. Lo tercero que vimos es que no se gana con fuerzas humanas, sino con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y vimos, el cuarto punto fue que la batalla ya Cristo la ganó. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo ya ganó esa batalla? Lo que tenemos que hacer nosotros es no creer en las mentiras al diablo y tomar lo que nos pertenece. El diablo ya está vencido, iglesia. Entonces no podemos ser un ejército, no podemos ser un pueblo que pelea contra un ejército que ya está vencido y que ese ejército no vence. Tenemos que entender que el diablo ya está vencido y nosotros somos más que vencedores en Cristo. Amén. Continuamos el sábado con lo que es la guerra espiritual. Continuamos hoy, perdón. El miércoles continuamos con esto de la guerra espiritual y vimos que a veces no vemos los resultados, no vemos las victorias, guerreamos, luchamos, de pronto ayunamos, declaramos palabra y debería de suceder algo, ¿cierto? Pero no sucede nada porque hay estorbos, hay cosas que no dejan que eso suceda. Y eso es lo que vamos a romper hoy, todos esos estorbos. Amén. Porque mira, imagínate, yo quiero que entendamos algo. Hoy vamos a ministrar sobre esos estorbos, yo sé que queremos cosas, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver las maldiciones rotas, queremos ver que las bendiciones vengan, que todo se desate, pero te voy a decir algo, si tu vida no está desatada, si no estás libre, no va a pasar nada. Tú tienes que libertarte, tú tienes que decirle al Señor, Señor, necesito mi libertad porque quiero ser un libertador. Necesito, Señor, que me quites la venda de los ojos porque quiero guiar a otros. Dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego. A veces somos tan torpes, digámoslo, espiritualmente. Estamos tan ciegos que estamos aconsejando a gente cosas que nosotros ni siquiera hacemos. Le decimos a la gente, hay que confiar en Dios, usted no confía en Dios. Hay que permanecer y usted no permanece. Hay que creerle a Dios y usted no cree, le cree a Dios. Porque la palabra la tenemos, como dice la palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. La palabra la tenemos en la boca, la palabra aún la declaramos, pero muchas veces no la creemos. Entonces la guerra espiritual, vamos a creer que va a dar efecto, que va a dar resultados cuando quitemos esos estorbos, cuando nos desatemos. Antes no, iglesia, yo creo que debemos ser honestos. ¿Cuántos han declarado la palabra? ¿Cuántos han declarado la palabra sobre su familia? ¿Cuántos han orado? ¿Cuántos de pronto han ayunado? Y usted dice, pero no pasa nada. Esa es la respuesta, porque hay ataduras, porque hay estorbos, porque hay cosas que no me dejan creer. Si yo declaro la palabra, pero verdaderamente no la creo, escúchame esto, no es declarar la palabra, es creerla. Porque el diablo mismo la declara, pero no la cree. Entonces hay que declararla y hay que sacar ese estorbo de duda, ese estorbo de incredulidad. Recuerdan que la duda es dudar que Dios lo va a hacer, pero la incredulidad es creer que Dios no lo puede hacer. Que es dos cosas diferentes. Cuando yo dudo es que yo digo, no va a pasar, no. Pero la incredulidad es creer que es imposible, que Dios transforme ese hogar, que Dios me sane, que Dios me use, que Dios me ama. Entonces todas esas incredulidades, todos esos pecados o todos esos estorbos van a salir. Vimos que el primer estorbo era maltrato a los demás. Que el maltrato a los demás, vimos el ejemplo ya donde dice que cuando el esposo no trata a la mujer como a vaso frágil, ¿qué pasa? Sus oraciones hallan estorbo. Y cuando nosotros maltratamos, cuando humillamos, cuando
tenemos en poco a los demás, nuestras oraciones, escúchame, nuestras oraciones hagan estorbo. Y usted puede orar y orar y orar, pero esa oración no da como resultado la victoria, la respuesta, porque hay maltrato sobre los demás. Lo segundo que vamos a ver es, el segundo estorbo son varias cositas ahí. Es la falta de perdón, la falta de misericordia y el ser injustos. La falta de perdón, la falta de misericordia y el ser injustos. Mira para dónde el Señor nos lleva con la guerra espiritual. ¿Cuántos creen que la guerra espiritual es hablar de demonios y que echarlos fuera y que declarar la palabra? Y eso es guerra espiritual, está bien, sí, pero no solo es eso, porque es que si nosotros echamos demonios con falta de perdón, con odios en el corazón, con tristeza en el corazón, con injusticia, con falta de misericordia, pues no va a pasar nada. Mire lo que dice, por favor, vaya a Mateo 18, 33 y 35. ¿No hay? Dice, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. ¿Recuerdan esta historia? Que un hombre que le debía mucho dinero a un rey, y el rey entra en misericordia, le perdona, pero cuando sale de delante del rey, se encuentra alguien que le debía unas moneditas, le debía poquito, y dice que no tuvo misericordia contra este hombre y lo mandó a la cárcel. ¿Sí saben esa historia? ¿La recuerdan? Y aquí dice, tú no debías de tener misericordia con este hombre. Dice, dale. Entonces su señor, enojado, escúcheme, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Escúcheme, cuando tú no tienes misericordia, cuando tú no perdonas, cuando tienes falta de perdón, cuando eres injusto, el rey te va a entregar a los verdugos. ¿Aló? Por eso a veces andamos atados, porque nosotros queremos que Dios nos perdone, que nos perdonen, que nos tengan misericordia, pero nosotros somos fuertes con las demás personas. Y por eso andamos en esclavitud. Dice que el rey, ¿qué hizo? Cogió y dijo, entréguenlo a los verdugos. ¿Y sabe qué es un verdugo? Alguien que causa dolor, que causa castigo, que causa tortura. Y eso es lo que pasa. Muchas veces estamos esclavizados porque no hemos perdonado, porque no tenemos misericordia y porque somos injustos. Pásalo al 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, ¿sí qué? Si no perdonáis, ¿de qué? De todo corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas, la falta de perdón. Pero es que escuchen esto, y tenemos que desatarnos de falta de perdón, todos. Amén. En la iglesia, en los hogares, en las amistades, porque escúcheme esto, uno dice, sí lo perdono, pero no perdona. Porque cuando usted recuerda con dolor, porque cuando usted se acuerda y le echa el agua sucia otra vez, ay, otra vez como otra vez me va a hacer el daño, como la otra vez, ahí no hubo falta de perdón. ¿Qué dice ahí? Dice, de todo corazón. O sea que tiene que usted verdaderamente, humanamente no es olvidar, porque es que nosotros, gracias a Dios, tenemos una mente que no podemos olvidar nada. ¿Cierto? Nosotros nos acordamos que me hizo daño, nos acordamos que me dejó, nos acordamos que no tuvo misericordia y me cobró todos los intereses, un ejemplo. Pero cuando yo perdono de verdad, yo no recuerdo eso que recuerdo, no lo recuerdo con dolor.
Me acuerdo, recuerden que yo siempre he dicho y siempre lo diré y espero que mi corazón esté sano, que digo que el día que Dios me bendiga, que tenga prosperidad, que tenga esto, me voy a acordar de dónde salí y voy a tener misericordia. Porque muchas veces trabaje y no se abajo esto, pero no se acuerda uno que y uno también estuvo allá, que estuvo abajo, que necesitó a alguien que de pronto le diera la mano, que le diera un abrazo. Misericordia, iglesia. Eso sí, ¿para qué pecó? Voy a decir algo y yo sé que nadie sabe y no quiero que se imagine nada, pero yo le dije qué día le dije a una persona, en el momento en que esa persona vaya, le dije, aquí es donde vamos a demostrar que somos más pastores que nunca. Porque en las buenas soy pastor, en el momento agradable soy pastor, pero en el momento que la persona cae, soy más pastor. Porque ahí no entro a juzgar, ahí no entro a señalar, ahí no entro a como el torero a darle la estocada final, sino ahí dentro a sanar, ahí dentro a abrazar, ahí entramos a cuidar. ¿Aló? Eso es misericordia. La Biblia lo dice. Cuando alguien caiga, abrácelo, ámelo. No hay ser que el próximo sea usted. ¿Aló? Y entonces cuando caen ustedes, le bajamos cabeza, y cuando caemos nosotros queremos que nos den misericordia, que nos amen, que no. Pero todo esto, iglesia, puedan limpiar porque es así. Todo esto estorba nuestras oraciones y nuestra guerra espiritual. Por eso zapateamos, por eso gritamos, por eso echamos fuera, por eso decimos en el nombre de Jesús, por eso decimos escrito está. Y el diablo, usted no ha perdonado, usted no tiene autoridad, usted es inmisericordioso, usted le falta misericordia, usted no perdona, usted es injusto. Y el diablo se queda cruzado porque, escúchame esto, el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre, pero depende de quién lo declara. ¿Aló? Entonces sí se dan cuenta que necesitamos entrar en guerra espiritual, pero antes de entrar, es como si usted, yo siempre lo he dicho también, es como si usted llega y ahorita se armara una guerra y le dijeran, tome, dice, esta metralleta, Anthony, tome esta pistola, tome, maná y novia, tome la más grande para la mano y novia porque es fuerte, la M60, una metralleta más grande que ella. Usted puede entrar a la guerra, pero ¿sabe qué va a pasar? El enemigo ni siquiera tiene que matar, usted se mata solito. Y eso es lo que hacemos nosotros. De pronto declaramos, de pronto hasta declaramos y guerreamos con rabia. Señor, cambia a mi esposo, si no, Señor, cábelo, lléveselo. El Señor dirá, compasión. Qué compasión. ¿No recuerdan a Juan, el apóstol del amor? Dice que entró a una ciudad y cuando no lo recibieron dijo, Señor, que mandamos que caiga fuego y los consuma. Y el Señor dijo, usted no tiene mi mismo corazón, usted no es de los míos. Y era el apóstol del amor. ¿Cómo debía el odio? Y así somos. Señor, y acaba, por lo menos ponemos con rabia contra el enemigo. ¿Qué dice la palabra? Que los bendigamos. Y uno dice, Señor, o te lo llevas o un día esto te lo envío. Mire, todo esto es decirle, pero es así. Y queremos que la victoria, queremos que la oración tenga respuesta. Y no va a ser así. Pero vamos a limpiarnos de todo eso. Vamos a renunciar de toda atadura, de todo obstáculo, de todo estorbo. Y lo segundo que vamos, lo siguiente que vamos a ver, bueno, entonces ahí está en Marcos. Vea Marcos 11:24. Ahí lo de la injusticia y todo esto. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creéis que lo recibirá de los vendrá. Mira, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que creamos, que lo que declaramos, que lo que pedimos, que lo que guerreamos, nos lo va a dar. Pero mira lo siguiente. Y cuando estés orando,
Mira, es una condición. Dice, yo te voy a dar todo lo que pidas. Créelo que yo lo vas a recibir. Pero cuando estés orando, acuérdate del odio que tienes con tu vecino, con tu amigo, con tu cónyuge, con tu hermano de la iglesia, con tu papá, con tu mamá. ¿Y qué? Y perdona. Si tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone, y escúchame, y te responda. Porque al perdonarte, te responde. Pero si tú no perdonas, Él no te perdona y no te puede responder. Por eso nuestras oraciones, nuestra guerra espiritual ha estado muerta. Y a veces pensamos que Dios no nos oye, que Dios no nos ama. Él nos oye y nos ama. Pero hay un obstáculo, hay un estorbo que no deja que la bendición pueda venir. Y es la falta de perdón, la injusticia y la falta de misericordia. Y el verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira lo sencillo de esto, pero lo fuerte del fondo de esto. Que si nosotros no perdonamos, acabamos de leer, de todo corazón. No es tranquila, dejemos así, no hay problema. Pero ahí quedó. ¿Sí se dan cuenta? Y esa atadura y esa amargura, eso te enferma, eso, de hecho, te voy a decir algo, cuando no perdonamos y tenemos rencilla, tenemos odio, hasta en una oración usted está viendo la cara de esa persona, por todos lados la ve. Usted la ve, de pronto hasta viene bien bonita esa persona y usted la ve horrible, a usted no le, porque hay odios. La falta de misericordia. Mira cuántas veces, qué bonito acordarnos y ser misericordiosos de pronto de una deuda. Esa persona está sufriendo y uno es cóbrele y hágale. ¿Por qué no misericordioso? Dice, si de pronto no la puede perdonar, que ojalá la pudiera perdonar, dígale tranquilo, cuando pueda me la paga. Porque esa persona está angustiada, está desesperada, pero uno es como los rusos, ataca más que los rusos, dicen. ¿Y cómo me plata? ¿Y por qué? ¿Y si veis que yo le dije dar? Y no se acuerda que usted hubiera estuvo allá. ¿Sí se dan cuenta? No hay que tener misericordia, hay que ser justos. No podemos orar, pelear, guerrear efectivamente si hay rencor, dolor, falta de perdón, pleitos, ofensas, falta de misericordia. Escúcheme, y lo bueno o lo malo, no sé, es que lo sabemos, pero parece que no nos importa. ¿Aló? ¿Cuántos saben que la oración con pleitos, contienda, ofensa, falta de perdón tiene obstáculos, que Dios no la recibe? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos han perdonado el corazón? ¿Cuántos son misericordiosos? Uno lo sabe, pero se hace poco. ¿Sabe por qué? Porque puede más el orgullo, porque puede más mi voluntad, porque puede más mi ego, que decir, Señor, antes de orar voy a pedir perdón y voy a perdonar. Voy a ser misericordioso. Lo sabemos. Ay, Dios mío, es que esto es loco. Esto es absurdo. Que uno haga cosas sabiendo que no van a dar resultados. ¿Cuántas veces aún en la iglesia viene uno y tiene odio, rencores con alguien, tiene envidia, celos, pero aquí viene y levanta manos y llora y moquea? Así que estoy hablando así y rómpale todo argumento al diablo que le está metiendo ahorita. Yo sí no, a mí no me pasa, sí me pasa. Y se lo va a decir ¿por qué? Porque si no sus oraciones hubieran tenido ya respuesta. Amén. Entre nosotros nos envidiamos, nos odiamos, celos, pleitos, y no va a pasar nada. Y mire lo que me decía el Señor, lo sabemos pero no nos importa. ¿Sabe qué?
Esto es una trampa de Satanás. Porque tú oras y crees que Dios te va a oír eso, pero Dios está muy bueno. Si no perdonas, yo no te perdono. Y al yo no perdonarte, no te puede bendecir. Dice la Biblia que el sol sale para buenos y malos, porque es que yo sé que ustedes dicen, pero a mí sí no me ha bendecido. No, el sol sale para buenos y malos. Pero la bendición es diferente. La bendición, recuerden, es para los hijos. ¿Aló? Mira lo que dice Colosenses 3:13. Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese soportados no es lo mastico, pero no me lo paso. No, ese soportado es que a pesar de que no me agrada, a pesar de que no es de mi agrado, a pesar de que no es lo que yo quisiera que fuera, lo amo. ¿Aló? Amén. Eso es soportados. No es, ay, yo me soporto a la hermana Vanessa y, ay, no, tocará. Y entonces ahí la saludo a la hermana. No, ese soportado es que la voy a amar. Los voy a amar, me van a amar a pesar de que no les agrado, de que no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Me van a amar. Amén. Y los voy a amar. Por eso es que uno intenta como pastor, y de hecho es que el Señor dice allá en Jeremías 3:15 que les dio pastores conforme a su corazón. Porque si uno no tuviera el corazón de Dios y Dios no le diera, cuando Dios los coja uno como pastor, yo creo que le cambia ese pedacito. Porque si no, no aguantaría con las ovejas. Anoche nos acostamos y yo no tenía como sueño. Marta me dice, cuenta ovejas. Y yo empecé, Emilce una, Eliana dos. Y le dije, no, pero cuento las ovejas de la iglesia, eso acabó rápido. Y no me muero. Las ovejitas. Y todos, hermano, ¿de qué? ¿Ah? Y dije, me va a tocar contar las ovejas de avivamiento, porque allá sí son como 20,000, ahí sí me duermo. Entonces, soportados y perdonados, como Cristo nos perdonó. ¿Ustedes quieren ser oídos? A quitar el obstáculo, el estorbo, ahí dice la palabra, el estorbo de la falta de perdón, de la falta de misericordia y de la injusticia. Y vamos a ser oídos. 2 Corintios 2:10. 2 Corintios 2:10. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y el 11, para que Satanás, escuche, no gane ventaja alguna. Porque cuando estamos en odios, en rencores, Satanás está bailando en una pata. Porque es que Satanás él sabe un principio, y él sabe que cuando nosotros obedecemos a Dios tenemos poder, tenemos autoridad. Pero cuando le fallamos a Dios, se nos cae toda la autoridad y todo el poder. ¿Aló? Entonces, si tenemos que perdonar, hay que hacerlo, iglesia. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en este tiempo, en esta temporada? ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren que las maldiciones se vayan de sus casas? ¿Cuántos quieren ver que todo fluye, que toda bendición entra en la casa? A quitar todos estos estorbos. Todos estos estorbos se tienen que ir. Y hoy vamos a orar y vamos a ministrar sobre estos estorbos. Entonces, te voy a pedir un favor, hermanita Mirta. Yo no recibí tus peticiones. Si tienes algún estorbo que el Espíritu Santo te ponga ahí en este momento, anótamelos y me los pasas ahorita. Creo que del resto todos tenemos por ahí. Yo saqué de las peticiones que ustedes tienen
Saqué lo que el Señor me hacía entender, y aparte de eso dejé que el Espíritu Santo me pusiera aquí por qué orar por cada uno. Así que de pronto yo oro por ahí y usted dice, uy, eso no lo coloqué, yo no lo tengo. Pues es que el Espíritu Santo me lo reveló que sí lo tiene. Amén. Entonces no se vaya a enojar. Enójese con Dios. Entonces nosotros mismos somos los causantes que nuestras oraciones, nuestra guerra espiritual no sea efectiva. ¿Quién es el problema? No es Dios, somos nosotros. Porque muchas veces es que Dios no me oye. Si por lo menos usted pudiera oír a Dios, Dios le diría, mi hijo, perdone, y verá cómo. Pero hoy te voy a decir algo. Hoy Dios te está hablando. Y te viene hablando. Que tenemos que perdonar, que tenemos que dejar, que tenemos que romper, que tenemos que soltar. Entonces, Mateo 18, verso 34 dice, allá donde leímos ahorita, mira lo que dice. Mateo 18, 34. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ojo con esto, porque el mismo rey fue el que lo entregó. ¿Sabe por qué? Porque le faltó misericordia y fue injusto. Por eso el mismo Señor lo entrega a los verdugos. ¿Cuántos estamos de pronto atados, encarcelados, torturados, porque nuestra propia injusticia hizo que el Señor nos entregara? Así es. Mira lo que es la guerra espiritual verdadera, sin decir que la otra es falsa. Pero es que sin esta enseñanza es difícil de que algo funcione. Está bonito esto, iglesia. En Efesios 4, 26 y 27 también nos dice esto. Pongan cuidado. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Perdone. No se guarde el rencor. Enójese, no peque, pero perdone antes de acostarse. Y esto sí que pasa en los hogares mucho. Nos acostamos bravos, nos acostamos en cada esquina, si es que no de pronto nos vamos para el sofá, o esto, y se acuesta uno, y esto es bien peligroso. Mire lo que dice el verso siguiente. Ni deis lugar al diablo, porque el diablo en ese momento puede hacer y puedes hacer. ¿Por qué? Porque te quedas sin cobertura. Entonces, iglesia, tenemos que entender todas estas cosas. Si nosotros queremos ver los resultados, queremos ver que las maldiciones se rompen, que las cárceles se abren, que los yugos se rompen, se quitan, tenemos que empezar a perdonar, a ser misericordiosos y a ser justos. Esto de la justicia sí que es bien, bien fuerte, y tenemos que ser justos, iglesia. Por lo menos yo cuando compro, de pronto por lo que fui siempre en el área de ventas y todo esto, cuando yo voy a negociar, yo soy buen negociante. Yo un día iba en el carro hace muchísimos años, 10 años o no sé cuántos años. Iba con mi hermano Jaime en el carro, y como que necesitamos una sombrilla, no sé si era época de invierno o esto. Y cuando la persona me lo ofrece, voy a decir una cifra ahorita, ¿cuánto vale la sombrilla? 20,000. Y yo le dije, le doy 5. Mi hermano casi se mete a botas de la silla, pero me la dio en 5. Pero yo entendí algo últimamente, hace algún tiempo, también hace algunos años, dejé de ganar algo al hombre. Ya uno está el rayo del sol, está. Entonces ahora yo cuando voy a negociar muy feo, muy fuerte, cuando yo quiero ya que digo, o me dejan eso, o no se lo compro, porque no es así, entonces bueno, entonces yo me acuerdo que hay que ser justo. ¿Qué haría yo ahí? Cuando la gente está vendiendo algo, cuando muchas veces uno hace o vende algo, lo que sea, con la intención de recoger porque tiene necesidad. Entonces yo me acuerdo, y a veces cuando veo, y yo le digo a Marta, paguémosla así, y yo me voy con el corazón, en el pensamiento del corazón, yo lo había podido negociar, yo lo había podido sacar más barato, pero en mi corazón dice, eres justo.
porque esa persona también necesita, porque paga un arriendo, porque tiene que comer. Y a veces nosotros solo yo y le importan los demás. Señor, a ganar y por encima de los demás, y eso trae consecuencias. Que Dios nos ayude a romper con todos estos estorbos para que podamos ser efectivos y todo verdugo, todo demonio que está operando en nuestras vidas se largue de nosotros en el nombre de Jesús. Esos estorbos se van a ir en esta mañana si tú los identificas y si tú decides. Entonces mira lo que te aconsejo: decide perdonar, decide amar, decide ser justo en el nombre de Jesús. Todo verdugo se va. Recordemos, no es solo reprender, gritar, hablar en lenguas, ayunar, sino es poner mi vida en orden, de acuerdo a lo que Dios nos enseña. ¿Usted me está entendiendo? Yo les dije el miércoles, vamos a orar, vamos a reprender, vamos a declarar la palabra, pero ya limpios de todas esas cosas, limpios de todas esas ataduras. Lo tercero, tenemos que quitar el pecado. Lo coloqué y lo diferencié así: pecado y pecado oculto. Porque hay pecado que yo sé y hay pecado que... Hay dos clases de pecado oculto: el pecado que yo sé pero lo oculto, lo guardo, lo disfrazo. Pero también el pecado oculto que no reconozco, el que no sé que estoy cometiendo. El pecado, pues David dice: Señor, guárdame de mis pecados que me son ocultos. Porque hay cosas que de pronto usted ni cuenta se da. De pronto usted es orgulloso, usted dice: orgulloso yo. Sí. Y usted cree que no, pero sí es orgulloso. Y es que orgulloso siempre lo tiramos a la altivez, a estar, pero orgulloso es de pronto que ni siquiera se deja hablar, no se deja recibir ayuda, no permite que uno Siempre por lo menos quiere tener la razón, que lo apoye. Sí, eso es orgullo. Siempre quiere tener la razón, eso es orgullo. amén, Una idea mejor, sí, tiene que hacer algo. Amén, eso es orgullo. Entonces a veces esos pecados ocultos, aunque están ocultos, están siendo estorbo. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos lo muestre y que nos lo saque. amén. Salmo 66, 18. Mira lo que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado en la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Escúchame, porque yo no sé si usted lo entiende ahí, yo no lo entendí bien, pero sí me fui a otra versión, y mire lo que dice otra versión: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me había escuchado. O sea que si usted tiene en su corazón pecado y no lo mira y no se arrepiente y no se aparta, su Señor no lo oye. Pero David lo que está diciendo: yo antes de ir a hablar con Dios, miré en mi corazón mi pecado, me arrepentí de mi pecado, lo confesé, me aparté, y por eso mi Señor me oyó. Qué bonito, confesó su pecado. ¿Cuántos venimos delante del Señor, o vamos delante del Señor con todos sucios, todos pecaminosos, con pecados perversos, con pecados conocidos, y nos arrodillamos como si nada y creemos que Dios nos está escuchando? Y no es así, iglesia. Dice: si yo no hubiera mirado mi corazón, mi Señor no me hubiera escuchado. Si no lo reconocemos y nos apartamos, ahí está el obstáculo de nuestra vida. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado y no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es clarito. Si usted confiesa su pecado, se aparta
y lucha contra ese pecado, Dios lo va a escuchar. Pero si lo hace como el gato ¿qué hace? Hace el popis y lo tapa y cree que ya, pero vaya abuela, está podrido eso. Y yo no tengo gato ni te ha olido el popis de un gato, pero dicen que huele inmundo. ¿Ah? Y los orines. Y así, usted, pero así, si los oliéramos espiritualmente, nos oliéramos, porque me intuyo, de pronto, olemos a podrido. ¿Sabe por qué? Porque hacemos la del gato. Pecamos. Y voy a decir algo, no es que no confesemos, no, pero no, ay Señor, perdóneme porque... Y como si estuviéramos hablándole al Señor de la tienda, como si estuviéramos, quién sabe qué haciendo, pero nosotros tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Que haya lágrimas, que haya un arrepentimiento, no remordimiento, sino un arrepentimiento sincero. Porque el remordimiento, tú lloras y tú te dices, Señor, y esto, pero como dice, cuando dice, no mires el vino cuando rojea, porque no mires el vino en la copa cuando rojea, porque muy suavecito se entra y al fin como serpiente morderá. Y dice que lo golpean, le hacen, pero al otro día está nuevamente con la copa en la mano. Y así somos. Pecamos, gemimos, lloramos, nos compugimos, hacemos de todo, pero al otro día estamos en el mismo pecado. ¿Hubo arrepentimiento? Hubo remordimiento, pero no arrepentimiento. Entonces hay que dejar todo eso. ¿Qué pasó con Josué? No lo leamos, conocemos la historia, eso está en Josué 7, pero ¿qué pasó con Josué? En Josué, con Acán. Dice que Dios les dijo, nadie te podrá hacer frente, todos los días estaré contigo. Y Josué dijo, ¿qué pasó, Señor? Si fui contra este pueblo chiquito y estos nos sacaron corriendo, nos mataron gente. ¿Qué pasó? Y el Señor dice, no clames, levántate, o sea, no ore, levántese y saque el pecado del medio del pueblo, porque el pecado cogió anatema. Y dice que Josué se fue, cogió a Acán, a este hombre, a todos los de la tribu, pero este hombre, y le dijo, muéstreme qué pasó. Dijo, sí, yo tuve pecado, yo cogí el anatema, lo tengo debajo. Mira por qué nuestras familias están como están. Porque hay pecado. Hay pecado oculto, hay pecado anatema en nuestras casas. Ojo con lo que vemos. Ojo con lo que compramos para la casa. A veces compramos ahí el cuadrito que no sé qué, y es un cuadro de brujería, es un cuadro, por lo menos casi todo lo de los indígenas, todo lo de la cultura oriental de los japoneses, es pura brujería, nueva era, y nosotros tenemos allá el gatito que hace brujería. Las máscaras de los indígenas, brujería. De los africanos, gracias, los negros aquí del Chocó. ¿Usted sabe por qué el Chocó es uno de los departamentos más ricos de Colombia y el más pobre? Porque allá hay oro, hay de todo, por la brujería. Porque es brujería, pero por montones. Lo que yo les decía aquel día, cuando hemos visto de pronto que uno, pues normalmente, o la gran mayoría, que haya un sicario del Tunja, de Boyacá. Casi nunca. Son paisas. Porque las huestes se mueven allá. La droga es de Medellín, de Cali y parte de Bogotá. Pero los sicarios, la gran mayoría de toda esta gente es allá, porque se concentran. Y nosotros tenemos que tener cuidado con todo eso, porque toda esa corriente, la brujería, los cuadros, imágenes, por lo menos hay gente que compra elefantes negros, yo no sé para qué, y los pone a la entrada de la casa, y usted va y compra un elefante negro y está trayendo brujería, anatema, maldición. Los cristianos tenemos que andar alerta a todo eso. Llámenos fanáticos, llámenos legalistas. Tenemos que sacar todo eso de nuestra casa, porque por eso nuestras oraciones tienen historia. Mira, anatema, pecado. Cuántas cosas de brujería, libros de magia,
películas. Ay, le compramos la película de Harry Potter a los niños y le tenemos los CDs allá y que los niños vean brujería, magia, Jumanji. Brujería y no sabemos qué pasa y porque el niño es rebelde. Pecado, 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 y hay que sacar en el nombre de Jesús hoy sale todo eso. Lo cuarto que vamos a ver, vamos a correr un poquito, es el Proverbio 28:9. No oír la voz de Dios nos trae estorbo, porque sabe que al no oír la voz de Dios, ¿sabe qué pasa? Que no la obedecemos. Porque si no oímos la voz de Dios, tú puedes oír la palabra, tú puedes oír esta prédica, pero si no oyes lo que estoy diciendo y no dejas, no estás oyendo la voz de Dios. Mira lo que dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su corazón también es abominable. Y yo te voy a decir algo: un corazón abominable, Dios no lo oye. No oye su oración, no oye lo que Dios, lo que está pidiendo. Pero mira, ¿por qué es? Voy a ser bien fuerte. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú lees la palabra, cuando tú sabes que tienes que hacer algo que está en la palabra y no lo haces, mira lo que es. Su oración también es abominable. O sea, cuando yo no obedezco a Dios, voy a decir, lo que oramos, lo que pedimos, lo que hacemos, Dios no lo recibe. ¿Aló? Mira lo grave de esto, iglesia. Que no es solamente que yo no obedezca y que venga maldición para mi vida, sino que mi oración, lo que yo le pido a Dios, Dios no lo recibe. Es abominable. ¿Usted sabe qué es abominable? Lo detesta, es el peor que odiarlo. Lo aborrece, lo detesta. Como quien dice, le da asco lo que hablamos. No es olor fragante, es el fuego extraño que le ofrecemos a Dios. Entonces tenemos que empezar, iglesia, a obedecer. Recuerda lo que aprendimos: meditar en la palabra y obedecerla para cumplirla. Y entonces vendrán todas esas bendiciones y te alcanzarán. Santiago 1:22, ya no lo debemos saber. Dice: no te vuelvas tan solo oidor, sino hacedor. Porque es que te voy a decir algo: no es oír la palabra, es hacer la palabra. No es aprenderse la palabra, es guardarla y obedecerla. Porque hay gente que si le pregunto un versículo, se lo sabe, pero si yo le pregunto, ¿lo obedece? De pronto dice: ay, no, eso sí, no, pastor. Entonces, ¿de qué sirve? Y dice que nuestras oraciones, a causa de eso, son abominables. O sea, que Dios las detesta. ¿A cuántos, bueno, perdónenme los padres, pero a cuántos les da rabia que su hijo no haga caso, que esto y después, ay, mamacita linda, preciosa, aquí te da aquí, chino? ¿Es así o no? O el que le lleva el que regalote a la mamá, pero no, nunca la llama, nunca la visita, nunca la ama, nunca le dice: mamá, ¿cómo está? El día de la madre la pones a cocinar y a lavar la loza. ¿Ah? Todo eso, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Hay que obedecer la palabra. El quinto que vamos a ver es la duda, el estorbo de la duda. El estorbo de no oír su voz, el estorbo del pecado, el estorbo de la injusticia, de la falta del perdón, el estorbo de los maltratos a los demás y el estorbo de la duda. Santiago 1, 6 y 7. Pero pida con fe, dice el Señor, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y desechada de una parte. Cuando tú pides con duda, es estorba tu oración. Porque dice la palabra que el que pide con duda es como la ola del mar, que va para allá y va para acá. Y dice ahí más adelantico, dice: y el que pide así, no espere recibir nada de Dios. Si se dan cuenta que usted puede decir:
Señor, transforma mi familia. Señor, dame esto. Señor, quítame esto. Pero si tú dudas que Dios lo puede hacer o que va a suceder, es estorbo. Hebreos 11:6 dice pero ay, se me fue la onda. Ponlo, por favor, Hebreos 11:6. Dice que el que se acerca a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y te voy a decir algo, si yo no agrado a Dios, ¿será que me responde? No. Entonces tengo que quitar ese estorbo de la duda en mi vida. Dice la palabra que todo lo que pidamos creyendo en oración, Él lo hará. Entonces por eso, recuerdan que Jesús encuentra la higuera, tiene hambre y va a comer, y no encuentra higos en la higuera. Pero mira que yo aprendí algo. Cuando Jesús va a la higuera, ¿sabe por qué fue Jesús a la higuera? Porque la vio con hojas, y una higuera con hojas es señal de que tiene fruto. Y cuando la ve solo con hojas, yo creo que le dio mal genio al Señor. Dijo, esta me engañó. Esta está aparentando que tiene fruto y no tiene. Y cuando ve que el fruto no lo hay, ¿qué le dijo? La maldijo, dijo, nunca más producirá fruto. Y se va, y al otro día pasan, y Pedro pensó que la higuera iba a estar igual, porque Pedro no creyó. Y Pedro le dice, ay Señor, sí, se secó de verdad. Y el Señor le dice, si tú le dices a cualquier cosa, muévase, acábese, se hará. Porque el que pide con duda no va a recibir, pero el que pide con fe, lo recibirá todo. Quita ese estorbo, iglesia. Recuerda, las oraciones con imaginación divina. Señor, transforma a mi marido, transforma a mi hijo, transforma mi vida. Y vete y mírate. Si estás hablando de ti, Señor, quiero ser diferente, no te mires ahí toda triste, toda ojerosa, toda achatada, sino mírate bien linda, mírate bien hermosa, erguida. La realidad es que estás, pero la verdad que tú crees que Dios te va a sacar adelante y te va a dar nuevas fuerzas. Amén. No pedir con fe es estorbo a nuestra oración, a nuestra guerra espiritual. Y yo coloqué acá, ojo, Dios no solo escucha la palabra, Él ve tu corazón. ¿Aló? Porque para la palabra somos, pero Él sabe que hay en tu corazón, si hay dudas, si crees, si no crees. Si queremos que nuestra guerra espiritual sea efectiva, debemos hacerla con un corazón que cree y que confía en Dios. Romanos 4:23, mira lo que dice. Ahí habla de la comida, pero esto es un principio y se puede aplicar en cualquier lugar. Y no solamente, no mamá, por favor. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, entonces cuando yo oro sin fe, con duda, estoy pecando. De hecho es tonto hacerlo, iglesia. ¿Por qué es tonto? Porque si yo le pido algo y creo que no lo voy a recibir, ¿para qué me desgasto? No le pida. ¿No es tonto? A ver, hermana Eliana, hágame un favor, présteme 100 millones de pesos. Yo estoy pidiendo algo que sé que ella no lo puede hacer. Es tonto. Pero si de pronto le digo, hermana, ¿será que no tiene un millón que preste? De pronto ella dice, bueno, pastor, esto sí, el millón, los 100 no, le quedo viendo 99. Así estamos con Dios, dudamos de que Dios es grande y entonces pedimos dudando que Él lo puede hacer. Y dice que todo, escuche, usted no ponga cuidado allá lo que dice que come, porque está hablando de algo específico, pero el principio es que si tú pides o haces algo sin fe, dudando, te es pecado. Si ve que nuestra oración va a cambiar. Porque usted no va a pedir si no cree. Yo voy a decirle algo, si no cree no pida, porque no va a recibir. Pero si tiene un poquito de fe, como un grano de mostaza chiquito, pida, porque lo va a recibir.
que todo lo que pidiera creyendo, cree que lo recibirá, dice el Señor. Yo creo que Dios está obrando en nuestras vidas. Yo creo que Dios está rompiendo yugos, abriendo cárceles. Yo creo que está soltando cadenas. Yo creo que está quitando todo poder de maldiciones que estaban operando en nosotros. Y hoy declaro y creo que esta casa queda libre de toda opresión del diablo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Y saben que lo estoy creyendo y yo lo voy a ver diferentes. Yo los veo como los veo y es la realidad. Yo los veo achantados, carilambidos, tristes de todo, aburridos todo. Pero yo creo que en este tiempo Dios nos liberta. Yo creo que van a venir con una cara diferente. Yo creo que van a venir con gozo. Yo creo que van a venir empoderados, con dones, con talentos, libres de todas estas cosas. El segundo tema, estos son los estorbos. El segundo tema que voy a tratar hoy es sobre la autoridad espiritual en la guerra espiritual. La autoridad espiritual en la guerra espiritual. En la guerra espiritual, o mejor, la autoridad espiritual depende de nuestra obediencia. Amén. Tú no pienses que vas a tener autoridad espiritual sobre los demonios, sobre las maldiciones, si no eres una persona obediente. Tú no vas a tener autoridad, porque te voy a decir algo. Para tener autoridad tienes que estar bajo autoridad. ¿Aló? Usted no quiera que sus hijos lo obedezcan cuando usted no obedece a su patrón. Amén. Oh, eso, porque es que la autoridad se gana bajo autoridad. Cuando yo me sujeto a autoridad, tengo autoridad. ¿Aló? La autoridad en la guerra espiritual es muy importante. Escúcheme, porque sin autoridad nada va a pasar. Por este motivo no hay resultados, porque si no tengo obediencia no hay autoridad, y los demonios no se van a sujetar cuando yo no tengo autoridad. Las maldiciones no se van a romper si tú no tienes autoridad. Las cárceles no se van a abrir si no hay autoridad. Por eso a veces guerreamos y hacemos, pero si yo tengo desobediencia, el diablo se va a reír de nosotros. Las maldiciones no se van a romper, las cárceles no se van a abrir, porque hay desobediencia. Tú puedes atar, tú puedes reprender, tú puedes echar demonios, tú puedes ordenar en el nombre de Jesús, pero si no hay obediencia, no hay autoridad. Y si no hay autoridad, los demonios no se van a ir. En el nombre de Jesús. Y el diablo dice: a Jesús conozco, pero ¿usted quién es? ¿Aló? Yo no sé si usted está dando cuenta por qué no hemos sido efectivos en nuestras oraciones, en nuestra guerra espiritual. No basta no basta con conocer la Biblia. ¿Cuántos conocen la Biblia acá? Pero si no tienes obediencia, queda nula. ¿Recuerden? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pero si yo no la obedezco, no queda o no se activa esa palabra viva y eficaz en nosotros. No basta con conocer la Biblia y decir en el nombre de Jesús si nuestra vida no está sometida a Dios, porque carecemos de poder y de autoridad. Jesús tuvo toda la autoridad porque estaba sujeto al Padre. Jesús era un hombre que todo lo que él hacía y decía se sucedía porque estaba sujeto al Padre. ¿Recuerdan? No se haga mi voluntad, sino la tuya. De hecho, el Señor Jesús no hizo nada diferente a lo que le mandaron, que era, y había un plan y un propósito. Que necesitamos obediencia. Santiago 4:7. Mire lo que dice acá: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Sométase a Dios, sea obediente a Dios, sea obediente a su palabra, y siendo obediente
ahí sí va a resistir al diablo y el diablo va a huir. Pero tenemos que entender que el diablo no va a huir si tú no te sujetas a Dios. Yo hago lo que quiera, yo voy cuando quiera, yo leo cuando quiera. No, yo no perdono a esa persona, yo sí la perdono. No, la palabra de Dios o las cosas de Dios tengo que sujetarme y obedecer la palabra de Dios. Con la obediencia a la palabra de Dios, tomo autoridad y el enemigo tiene que huir. ¿Cuánto lo creen? Entonces, hay que resistir al enemigo sometidos a Dios, bajo la voluntad de Dios. Y hay un caso en la Biblia que todos lo sabemos también. Y leámoslo, Hechos 19, 13, 16. Mira lo que dice la palabra. Hechos 19, 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, los demonios, dijo: a Jesús conozco, y sé que ese nombre sobre todo no, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Sabe por qué? Porque no estaban en sujeción, porque no estaban en obediencia, porque no estaban en autoridad. Y mira lo que les pasa. Y el hombre, el que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo? Mire, los diablos no respetan clase social, no respetan apellido, no respetan, voy a decir así, no respetan ministerio. Usted puede ser el apóstol, el profeta, el adorador, pero si no está en orden con Dios, el diablo se le encarama. ¡Aló! La autoridad la da la obediencia. Y el diablo reconoce obediencia. Voy a decir, el diablo reconoce y diferencia poder a autoridad. ¿Aló? El diablo reconoce las dos cosas, porque tú puedes tener poder, puedes tener unción, pero muchas veces se pierde la autoridad. ¿Sí me entienden eso? La unción la puedes tener, el don lo puedes tener, pero si estás en desobediencia, pecado, apartado, pierdes la autoridad y no te va a obedecer. Yo coloqué acá: obediencia total a Dios igual a autoridad total. Obediencia total a Dios igual a autoridad total. Y eso te va a dar victoria total. ¿Cuántos quieren victoria total? Váyanse en la obediencia total. La obediencia total te da autoridad, y esa autoridad te da bendición o victoria total. No podemos vencer al diablo si vivimos en pecado, iglesia. Juan 3:8. No vamos a poder vencer las maldiciones, no vamos a poder cerrar la puerta al diablo, no vamos a poder sacar al enemigo de nuestras vidas, de la casa, de nuestro ministerio, de la iglesia, si andamos, en pecado. Mira lo que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ojo con esto, porque la desobediencia es pecado. Y si nosotros estamos en pecado, no vamos a poder vencer al diablo. La paga del pecado es muerte, dice Juan en Romanos 3:23. Y el que practica el pecado es del diablo. No lo vamos a poder sacar, iglesia. Nuestra autoridad viene de estar bajo su autoridad, bajo su sujeción y bajo su obediencia. ¿Cuántos quieren autoridad acá? De hablarle al enemigo, hablarle a las maldiciones y que se vayan, hablarle a la enfermedad y que se vaya. ¿Cuántos lo quieren? ¿Sí lo quieren o no? Amén. 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 ¿Saben? Les voy a decir algo. Es clave para ser libres. Porque si viene el diablo, viene la enfermedad, viene la atadura, viene el ataque, y tú tienes autoridad, el diablo tiene que ir. Pero si no, le dice: permiso, que
voy a dañar tu hogar, voy a matarte, voy a enfermarte, voy a acabar tu familia. Y si no hay autoridad, entran y hacen lo que quieran. Mire, un día estábamos predicando, yo no me acuerdo si yo estaba predicando a mi papá, pero llegó un muchacho joven a sacar a la novia o a la mujer con la que vivía a golpes de la iglesia, y nos tocó pararnos en autoridad. Y lo sacamos y le iba a pegar. Yo tenía un carro, otro carro, y le iba a coger al carro y dijo: ¿usted toca el carro? Me tocó pararme en la raya, sacarlo de la iglesia, porque hay autoridad. Porque aquí yo tengo autoridad. No solo espiritual. Amén. Aquí nadie viene a ponerse medrán a esto. Amén. Aquí tenemos autoridad espiritual, pero también como autoridad de este lugar. Amén. Y tocó sacarlo. Y tocó sacarlo a empujones, y me tocó ponérmele bien, porque ya, como yo lo saqué, me quería romper el carro, y usted que lo toca y se largue conmigo. Y entonces al diablo hay que mostrarle los dientes. Amén. Al diablo hay que decirle que hay gente con autoridad. Pero si yo, porque usted que rompa el carro y que lo acabe, no, que rompa y que acabe mi hogar, que destruya a mis hijos, que destruya a mi familia, que destruya mis finanzas, que acabe, no. Aquí hay autoridad y diablo mentiroso. Todo espíritu de ruina, de pobreza, de enfermedad en mi casa se larga ya, pero tienes que estar libre de pecado. Pero tienes que estar en obediencia, tienes que estar en justicia, tienes que quitar todo eso de todo para que haya autoridad en tu vida. ¿Sí se están dando cuenta cómo es? Mateo 8 y 9, Mateo 8 y 9, habla del centurión, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo? No, Jesús, no es necesario que usted vaya. Di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué él hizo eso? Porque él le dijo: porque yo soy hombre bajo y en autoridad. Yo soy una persona de autoridad. Y le digo a ese soldado: vaya, tráigame eso. Y el soldado va y me lo trae. ¿Sí se dan cuenta? Necesitamos entender eso. Si nosotros tenemos autoridad, el demonio tiene que obedecernos. De hecho, voy a decir algo: hasta los ángeles nos obedecen, porque dicen que están al servicio nuestro. Pero si tú no estás bajo autoridad, no vas a poder darle orden a nadie. No vas a poder tener ese control y esa autoridad, o ese gobierno mejor sobre las cosas, porque hay que tener autoridad. Este soldado le dice: ve para allá y ve para acá. La autoridad se gana cuando tú estás bajo autoridad. ¿Aló? No, es que yo leo la Biblia en la casa, es que yo oro allá. No te congregas, no estás bajo autoridad, y no va a pasar absolutamente nada. El pecado hace que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, que su respaldo se vaya de nosotros. ¿Recuerdan a Sansón? Jueces 16:20. Dice que Sansón en un momento lo amarran y dice: esta vez me libraré como las otras veces. Pero cuando fue a librarse ya no tuvo fuerza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se había apartado, se había ido de él. Entonces el pecado nos aleja de Dios y nos quita toda autoridad. Pero cuando tú tienes autoridad, cuando estás con Dios, todo demonio, toda atadura, toda maldición, toda brujería. Mira porque los que andamos bien con Dios, ¿por qué no nos importa que nos hagan brujería? Porque la brujería pierde poder. Porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Porque estamos llenos de la presencia de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La verdadera autoridad empieza con la obediencia y la santidad. La verdadera victoria en la guerra espiritual no es o no comienza con reprender al diablo, sino con una vida rendida a Dios, porque ahí empezamos a tener autoridad sobre todo demonio. ¿Sí me estás entendiendo? La verdadera guerra espiritual no empieza reprendiendo demonios, no empieza declarando palabras sobre el demonio. La verdadera guerra espiritual comienza cuando me rindo a los pies de Cristo, cuando lo obedezco, cuando me santifico, cuando empiezo a rendirme totalmente en Él.
Ahí empieza la verdadera guerra espiritual. ¿Por qué? Porque esa rendición te va a dar autoridad. Porque esa rendición va a hacer que tus oraciones sean escuchadas. Porque esa rendición va a hacer que Dios esté atento a todo lo que tú pides. ¿Recuerdan en 2 Crónicas 7:14? Si mi pueblo se humilla, y sanaré su tierra. Y el siguiente verso dice, ahora sí, mis oídos estarán atentos. O sea que antes no, porque había pecado, porque había orgullo, porque había rebeldía. Pero dice, ahora sí les voy a escuchar. Ahí se ganó autoridad, ahí se ganó el favor de Dios, pero antes no. Yo no sé si ustedes de verdad, yo quiero que me digan, ¿están entendiendo cómo es la guerra espiritual y lo que va a pasar hoy? Hoy no vamos a quitar todos esos estorbos, hoy vamos a renunciar, hoy vamos a ministrar y vamos a salir libres de este lugar. Voy a decir algo. Creo, y de acuerdo a lo que predico, que vamos a ser libres en esta mañana. Pero de ti depende que guardes tu libertad. No que vaya a coger, usted sale de acá y se va, y entonces ya agarra otra vez su paquete y su duda y su estorbo de falta de perdón y de injusticia y de dolor y de tristeza y de amargura y de enojos y de pleitos, y vuelves y te lo cargas, porque ya no es la culpa ni de Dios ni de esta casa, es tu culpa. Vamos a salir libres, vamos a hacer guerra espiritual. Lo tercero, no, escúcheme esto y ojalá lo anoten en mayúsculas ahí. No toda batalla espiritual es para pelearla. A veces nos queremos cargar con guerras que no nos corresponden, con batallas que no son nuestras. No toda guerra espiritual se debe pelear. No toda batalla espiritual es para pelearla. Mira, te voy a enseñar esto. Hay que pedir sabiduría para saber qué peleas o qué batallas o qué guerras debo pelear. Y no solo qué batallas debo pelear, sino cómo las debo pelear. Hay batallas que no nos corresponden. Hay batallas que son ajenas a nosotros. Muchas veces el diablo, mire lo que quiere el diablo, muchas veces el diablo quiere que pelees todas las batallas, porque así te va a tener cansado, ocupado, agotado, y te va a poder derrotar más fácil. Tú andas cargado con el problema de la abuelita, con el problema de la tía, con el problema del hijo, con el problema del perro, con el problema del gato, con el problema de todo el mundo cargado, y el diablo te hace así, ¡pum!, te toqueó. Y la verdadera pelea no la estás peleando. Yo diría que hoy, por lo menos hoy, la verdadera pelea es por mi vida, por mi libertad. Amén. Ya después liberto a mis hijos, Amén. ya después liberto a mi familia, ya después hacemos crecer la casa. Amén. Pero esta casa no va a crecer si tú estás atado. Amén. Entonces peleamos, Señor, es que yo oro 80 horas al día por la iglesia, pero desátate tú primero. ¿Aló? Amén. Entonces, hay que pedirle sabiduría a Dios qué peleas debo pelear y cómo las debo pelear. Eso es bien importante. Porque hay peleas. Mire, yo me gané. Aquí en este dedo cae y me lo bajan un machetazo. ¿Puedo decir una palabra fea? Por sapo. No era conmigo y yo por allá, pues voy, ¡pum!, y me bajan el dedo. Acá me dan una puñalada y casi me matan. Por sapo. Casi nunca por mí. Porque estaba peleando peleas que no me correspondían. Porque yo me creía Rambo. Entonces iba a pegar a un amigo y yo lo quitaba, no, venga, yo voy. Y me daban en la mula, me sangraban, me puñaleaban, bueno, de todo por Entonces, a veces por eso, mira, voy a decirlo así y miren el ejemplo. Yo me mandaba y pum, la puñalada, me mandaba pum acá, esto, y después mi amigo, al que defendía, al que buscó el problema, toqueado la risa, yo en una cama, la vez que me apuñalaron acá, mi papá llegó al otro día, yo estaba todo herido en la casa y no podía moverme,
y yo, por la pena y porque ellos le dicen a uno, entonces ya me dijo, ¿qué le pasó? Entonces me tuvieron que llevar al hospital y un poquito más abajo y me matan. Aborta, claro. ¿Sí? El otro fresco y yo sufriendo, y así estamos en las guerras espirituales. Estamos peleando guerras que no nos corresponden. Por lo menos, cuidado. Cuando nos casamos nosotros, Marta empezó a sufrir porque yo sé que mi vida loca y todo, pero Marta fue donde mi mamá acudió, mi mamá la enseñó, pero ella tuvo que empezar a pelear por mí, por la pelea. ¿Sí se dan cuenta? Cada uno tiene que pelear sus propias peleas. Te derrota más fácil esa batalla porque a veces peleamos sin discernimiento. Mire, voy a enseñarte. Algunas peleas se ganan esperando en Dios. Una, Salmo 46:10. Dice, estad quietos y conoceréis que yo soy Dios. ¿Cómo se puede ganar una batalla estando quieto? Entrégale tu problema a Dios. Dígale, Señor, yo con este hombre no pude, yo con este hijo no pude, con este esposo no pude, yo con esta situación no pude. Señor, ahí te la dejo. Y descansa. Y el Señor, pero es que eso es lo que hay que hacer, y estar quietos, confiados, esperar en Dios. Porque si empezamos, Señor, pero no me lo toque, pero no me le haga, pero no esto, no estamos quietos, déjenlo, suéltelo. Claro. Y ese estar quieto, hermana, es ponerlo en la mano de Dios y decirle, Señor, te lo suelto. En el área, en la persona, en un área emocional, en el área financiera, en cualquier situación. Deja, ya suéltale a Dios tu problema, tu situación. Dice la Biblia que por más que nos afanemos no le podemos añadir un codo a nuestra estatura. Yo por más que me afane no voy a crecer acá. Pero sí te vas a enfermar. Pero sí te vas a cansar, sí te vas a agobiar. Entonces hay batallas que hay que pelearlas en quietud con Dios. Nunca dejar de orar. Amén. Pero, por decir, si lo que hizo una vez mi papá ya cansado, que fue duro, fueron pocos años, pero fue duro. Sentó a mi hermano, me sentó a mí, nos pidió perdón y nos dijo, mire, Juan y Jaime, yo ya no voy más con ustedes. Hoy se los entrego al Señor. Y nos soltó. Y eso sí eran puñaladas, eran golpes, era esto, pero mira, aquí estamos. Y ellos descansaron en el Señor. Hay que descansar, hay situaciones que hay que soltarlas y dejárselas al Señor. Esas batallas hay que pelear, se pelea, pero en quietud, en confianza con Dios. ¿Aló? Amén. ¿Me entiendes? Amén. Otras batallas se pelean huyendo. Amén. Huyendo, corriendo, saliendo, corriendo, Amén. huyendo. Hay batallas, dice un dicho por ahí, que es mejor que digan aquí corrió un valiente que murió que aquí corrió un cobarde que murió un valiente. Porque es mejor perro vivo que león muerto. Ahora dice, ¡ay, qué vende! ¡Pum! Lo mataron. Es mejor decir, porque por lo menos un día, Juan, cuidado. Un día se iba a armar, es que nosotros fuimos perdónenme, pero ese era yo. Conocidos. De calle. A mí no me faltó calle, yo que le dije a Marta, uy, le falta calle. Sí, Marta dijo, a mí sí. Fíjense que un día íbamos dos, un amigo mío y yo. Y del rival había como unos 10, 15, y había un tipo que era re grande y nos mejoraba. Y yo era acelerado para eso. Y el otro, mi amigo que fue sabio, empezó a huirle y le huía y le corría. Y yo le decía, hágale. Pero él fue sabio porque donde nos enseñamos, no sé si le gana, no le gana, pero yo eran 10 o 15, y si yo me meto nos acaban. Pero este hombre, yo decía, todo gallina y este es una nena, ese nos salvó la vida ese día. Porque uno a veces es el bruto para pelear. O usted con una navaja o un cuchillo o esto y el otro con una pistola. Y usted, ¡hágale, a ver! ¡Brutos! Y así somos.
Hay que huir del pecado, hay que huir de la tentación, hay que huir de esas batallas. En Génesis 39:12 nos habla de la huida del valiente de José. José huyó de esa pelea. Amén. José había podido decir, yo resisto. Y de pronto resulta abrazando a la esposa de Potifar y besándola y acostándose. ¿Qué hizo José? Yo, a correr. Paticas y salió corriendo. Y eso le costó la cárcel. Pero no le falló a Dios. Amén. Hay peleas que hay que huir. ¿ves? Amén. Hay momentos que hay que salir corriendo. Mire, el salir huyendo no es cobardía, sino es sabiduría y es valentía. Primera de Corintios 6:18 dice, huyan de la fornicación. ¿Qué dice? Huyan. O sea que si usted, lo que Juan me decía y que lo tiene bien memorizado el versículo, es mejor casarse que estarse quemando. Entonces si usted... Entonces huya de eso. Si de pronto usted ve que es fácil para eso, nunca esté sola con un hombre o con una mujer. Huya. Si usted ve que tiene debilidad sexual y esto, mejor apártese de eso, porque hay que huir. Esa batalla hay que pelearla. Pero si usted no huye, si dice, no, yo soy todopoderoso en Cristo, y empieza y abraza a la China y la coge por acá, usted cuando menos cuenta está, ahí ya seducido. Dice que el hombre es reducido a un bocado por una ramera. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles, porque él era joven, y como joven tenía pasiones, y como joven tenía deseos, pero dice, huya de las pasiones juveniles. Entonces hay guerras que hay que salir corriendo. Hay guerras que no toca pelearlas, sino huir, que hay que estar en quietud. Pero hay otras guerras en donde hay que ignorar los ataques del diablo o callar a esos ataques. Mateo 27:12-14, leámoslo para que lo vean. Mira lo que dice. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿De quién habla? De Jesús. Dice que lo tenían allá acorralado y lo estaban acusando y lo estaban señalando y le levantaban vituperios, todas esas barbaridades que hacían contra Dios. Pero Jesús dice que hizo ¿qué? Silencio. Y mira lo que continúa haciendo. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, ¿qué hizo? No se puede decir, es que yo soy hijo de Dios, que yo no hice nada, es que... No, él cayó, esa pelea la peleó ignorando al enemigo. Dice, no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Escúchame, ahí esas peleas, o voy a decir mejor, ¿por qué Jesús no respondió? Porque él sabía cuál era el propósito de eso. Y él sabía que no se tenía que defender porque la victoria ya era de él. Hay victorias que tú tienes que callarte. Hay victorias que tú tienes que hacer silencio. Que ignorar al enemigo. Que no ponerle cuidado a los ataques. Porque esa victoria ya la ganamos. No, esa pelea ya la ganamos. Ya esa victoria es nuestra. No debemos pelear batallas que no nos corresponden. No toda batalla se puede y se gana peleando de la misma manera. Unas se pelean con ayuno y oración también. No todas las peleas es igual. Siempre que queremos meternos en ayuno y oración, que está bien, pero hay otras donde tienes que parar. Otras donde simplemente tienes que huir y otras donde simplemente tienes que decirle, Señor, ahí te lo entrego. Descanso. Mateo 17:21 dice, este género no sale sino con oración. Hay guerras que hay que guerrear, ayuno, oración, ayuno y oración. Pero hay otras que simplemente callando.
Otras que no son tuyas, no las pelees. Porque te cargas, te voy a decir algo, la gente que se carga con peleas que no son de ellos, se cargan tanto que ya se te olvida pelear por las tuyas. Y uno atado no puede pelear por nadie. Jesús guardó silencio, Jesús estuvo tranquilo, Jesús hizo oración, Jesús fue un ejemplo de cómo se ganan las guerras. La cuarta cosa que quiero hablarles hoy es la más importante o la verdadera arma de esta guerra, que es contra nuestra propia carne. Peleamos para pelear con el diablo somos buenos. ¿Por qué no peleas contra ti mismo? Para reprender al diablo somos buenos. Repréndete tú, no mires, no toques, no vayas. Al diablo en el nombre de Jesús, espíritu es tuyo y eso. Repréndete a ti mismo. Esa es la arma. Y recuerden que siempre les hemos dicho, el enemigo más grande de nosotros no es el diablo, somos nosotros mismos. Es nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones. Muchas veces solo pensamos en el diablo, en demonios, en ataques, pero hay un enemigo más fuerte, tu propia carne, tus deseos, tus pasiones. El diablo, mira, escúchame, esto yo se lo dije algún día. El diablo puede tentar, el diablo puede acusar, engañar, pero no puede obligarnos a pecar. Yo les dije, el diablo puede servirte el plato, pero tú decides si te lo comes o no. O sea que la carne es más poderosa que el diablo. Porque el diablo puede inducirnos, el diablo puede tentarnos, pero quien decide pecar soy yo. O no pecar también. Estamos acostumbrados a echar fuera demonios, a reprender, pero nunca pensamos en reprendernos a nosotros mismos. ¿Alguno ha pensado en reprenderse usted mismo? Pero digamos, espíritu de pereza o carnecita que estás ahí con pereza, te paras, te bañas. Decía un pastor que él hace para su lugar secreto, él, y seguro le costaba, él dice que tomó la decisión y todos los días se paraba como un ringlete, saltaba de la cama, se metía y se bañaba con agua fría y hasta que no se despertara y salía. Eso es decir a la carne, vas a adorar y vas a meter tu lugar. Pero uno es coge y adormece la carne. ¿Y cuántos no decimos? No, hoy no me paró, hoy oro acá. ¿Sabe cómo oro ahí? Porque la carne es débil. Pero si nos paramos decimos, carnecita, te reprendo y te paras. Te reprendo y vas a perdonar. Te reprendo y empiezo a reprender mi propia carne, mis deseos. No mira, no coges ese celular en este tiempo. No vas a mirar más esos videos. Esas amistades las dejas. Empiezas a dominar tus pasiones y todo. Vas a ser un vencedor. Y esos estorbos van a salir corriendo y vas a ser un vencedor. Gálatas 5, 16 y 17 dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En Romanos, mire, no lo miremos, pero un ejemplo vivo de esto fue el apóstol Pablo. Pastor, el apóstol Pablo, sí. Romanos 7 dice, porque hago lo que no quiero y en una lucha en su carne, y era carne. Ahí él no habla que un espíritu lo atormentaba, porque él mismo dice, cuando hago lo que no quiero, apruebo que el pecado mora en mí. ¿Y cuántos de nosotros estamos así? Por eso es que no vemos los resultados, por eso es que nosotros no vemos la victoria, porque puede que no estemos poseídos por un demonio, pero sí le damos rienda suelta a la carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros placeres. La pelea no es solo contra el diablo, es contra nuestros deseos. Si queremos ser vencedores, tenemos que matar, crucificar la carne. No podremos ser vencedores ni ir a la victoria si seguimos alimentando la carne. No vamos a poder ser vencedores, porque hay gente que no se congrega, porque le dan rienda suelta a su carne. Me voy para el paseo, me voy para el parque, sigo durmiendo. Son deseos. Mire que
de pronto voy a decirlo así, no son pecado. ¿Dormir es pecado? No dice la palabra, y todos los dormilones irán al lago que arde con fuego. ¿No? ¿Ir a un parque es pecado? Que yo no veo la palabra dice, y todos los que van al parque se condenarán. Pero lo que hace esa debilidad es que no me deja hacer la voluntad de Dios. Entonces hay que matar todo eso. Hay que doblegar la carne, hay que doblegar los deseos, las pasiones. Gálatas 5:24 dice que debemos crucificar la carne. Miren lo que dice. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo acá? Amén. Pero entonces, de pronto hay que revisar eso. Porque dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces hay que revisar todas esas cosas, porque si yo no he crucificado mi carne, entonces quién sabe si sea de Cristo. Porque dice que si soy de Cristo, he crucificado. Si no he crucificado mi carne y mis deseos, tenemos que preguntarnos, ¿soy de Cristo? Como dice allá en Romanos 8:14, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si no soy guiado por el Espíritu Santo, no soy hijo de Dios. Pero es la palabra. Yo esta mañana meditaba, ay Señor, nosotros hablamos la verdad acá, y yo decía, y si a alguien viene y no le gusta, yo tengo que decirle, pues busque otra iglesia donde no le hablen la verdad, porque en esta casa se va a hablar la verdad. Porque no gusta, esto no gusta. Si tú y yo vivimos cediéndole a la carne, haciendo los deseos de mi carne, mis pasiones, no le pertenezco a Cristo. Colosenses 3:5 y 6. Y voy terminando porque nos vamos a entrar a la guerra espiritual. Hacer morir pueblo terrenal en nosotros. Fornicación, mire lo que es la carne, a lo que nos lleva la carne. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, que el que no mata la carne, el que no crucifica sus deseos, es hijo del diablo. Hijo de desobediencia, dice. ¿Y quién es el desobediente? El diablo. El que practica el pecado es del diablo. Y estos no son pecados. Entonces hay que hacer morir lo terrenal, iglesia. Devuélveme. Fornicaciones, impureza, pasiones desordenadas. Por ahí estuve mirando y no miré en sí, sino un título que si, bueno, cómo debe tener relaciones sexuales dentro del matrimonio los cristianos. Y van por ahí, se chivatan porque la única forma de tener relación sexual dentro del matrimonio es la normal, punto, para el cristiano. Para no ahondar más, para ustedes que aquí hay niños, es la normal, no hay otra forma. Pasiones desordenadas, eso es una persona que tiene espíritu de lascivia. Y dentro de nuestros matrimonios no hay eso, es un lecho sin mancilla, sin mancha, ordenado. De hecho, bueno, dejémoslo ahí. Efesios 2, 1 al 3. Mire lo que dice dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sigue? En los cuales, ¿qué? Ay, ¿quién no andaba en pasiones desordenadas antes? A ver, levánteme la mano aquí que era santico. Eso andábamos en adulterio, en fornicación, en lascivias, en todo lo malo. Pero mira lo que dice el Señor. Ya no andas en eso, en lo que andabas antes. Siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el siguiente dice, entre los cuales también nosotros vivimos en algún tiempo, con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero desafortunadamente en la iglesia sigue la gente haciendo su voluntad, viviendo en la carne. ¿Cuánta gente en la iglesia vive en adulterio, fornicación, en lascivias, en odios, en pleitos, en todo, deseando lo de la carne, anhelando todo lo de la carne? ¿Cuánta gente vive sin irnos a lascivias, adulterio? ¿Cuánta gente no viene al culto porque hace un día? Para mí eso es un deseo de la carne. ¿No? ¿Cuántos de pronto no hacen el ayuno de Daniel porque les puede mal la carne? O el pollo, o el queso, la disciplina. Son deseos de la que ahorita el ayuno estamos matando la carne. Señora. No lo hago porque como no ha pasado nada, pues. Sí. No podemos seguir creyendo que la guerra espiritual es solamente echar demonios o es contra los demonios, sino contra nosotros mismos. Mira, yo voy a decir algo, yo creo en una guerra espiritual y creo en una liberación porque la he vivido, la he hecho y sé cómo se hace y cómo se guerrea. Pero entendí en este tiempo que nadie puede ser libre, que no podemos echar demonios, que las maldiciones no se van a ir si mi vida no está en orden. Y para eso es el día de hoy. Y por eso vamos a empezar con nuestra liberación personal. Porque de aquí en adelante, todos los sábados de este año, vamos a guerrear para que el diablo deje nuestra familia, para que toda maldición generacional se vaya, para que toda maldición de dolor, de tristeza, de odio, de rencores se vaya. Pero tengo que ser verdaderamente libre para libertar a mi familia, para sanar los corazones de mi familia, de la iglesia. Lucas 9:23 dice, y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Eso sí que cuesta. Niéguese a sí mismo, tome tu cruz y sígame. ¿Sabe qué es negarse a sí mismo? Y tomar su cruz. Muera. Es que a mí me gusta, es que yo los domingos salía al parque. Pues muera, no hay parque los domingos. Que es que a mí me gusta el churrasco, muera estos 21 días. A mí me gusta el churrasco. Mire que a mí, yo tomo, pronto en la Marta, yo hago mis jarradas de tinto casi a diario, casi todas me la tomo. ¿Sí? Y este ayuno ni me acuerdo que hay cafetera, no me ha dolido la cabeza, no he sentido ganas, no he sentido olor, no he sentido nada. ¿Por qué? Porque la carne está muerta y el espíritu es el que está vivificado. ¿A cuántos le han dado ganas de algo? Angie decía que le había dado hambre. ¿Sí? Están matando la carne. Porque hay cosas en la carne que hay que matar. Cuando uno va creciendo espiritualmente, todo eso ya lo va. Entonces en ayuno, punto. La carne sabe que tiene que sujetarse a que estoy en ayuno. No le voy a dar carne, no le voy a dar alimentos. Nosotros, ustedes ya lo saben y les enseñé que el ayuno no hay que. Pero ustedes saben que nosotros, los pastores, yo no sé qué más, estamos haciendo los 21 días de ayuno de mediodía todos los días. Y nos levantamos en la mañana, nos metemos cada uno 4, 5, hasta 6 horas, orando, meditando la palabra, haciendo silencio, escuchando la voz de Dios. Y para mí, yo estoy que hago así. Con hoy, 13 días de ayuno que nunca los había hecho. Y va a terminar el 27 y vamos a terminar 20, ya podemos decir 21 días. ¿Quiénes han ayunado 21 días? Yo nunca los había hecho así como lo estamos haciendo. Pero de verdad ayunar, no dejar de comer, sino meternos 4, 5, 6 y hasta 7 horas. Allá nos metemos, ella se encierra, yo me encierro, desconectamos celulares, desconectamos teléfono fijo, de todo, y empezamos allá. Allá ella no sabe de mí, yo no sé de ella. Y nos metemos en la presencia de Dios y ayunamos y oramos y clamamos y hacemos silencio y adoramos. Meditamos la palabra. Qué bonito que estemos matando la carne. Yo sé que esto va a quedar algo grande para ustedes y para nosotros. Mateo 26:41 dice: velad y orad, porque a la verdad el espíritu está listo, está dispuesto, pero la carne es débil.
Primera de Pedro 4, 1 y 5. Mire, este me encantó, este sí lo voy a leer. Primera de Pedro 4, 1 al 5. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues, ¿quién ha padecido en la carne? Pues, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, Cristo terminó con el pecado. Sí. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¡Qué poderoso! O sea, no tenemos que, iglesia, nosotros no tenemos que vivir el resto de nuestras vidas en la carne y luchando, sino que la carne la tenemos que matar. No podemos vivir todo el resto de nuestra vida luchando contra la carne. Tenemos que tenerla bajo nuestros pies. Y no quiero decir que no venga tentación, pero si ya estoy lleno de Dios, la tentación viene y pum, la mando al piso. No, señor, no le doy eso. No vas a mirar eso, no vas a tocar eso, no vas a ir allá, no vas... Porque es que dice, para no vivir el resto del tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí tiene que ser una iglesia santa, espiritual, llena de Dios, que navegue en el río del Espíritu Santo. Mañana les voy a hablar mañana ojalá ninguno se pierda, porque mañana les voy a dar unas claves, unas llaves de cómo ir a la victoria. Y una de esas claves es esta: conforme a la construcción del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay que una de las claves no. La clave más grande que hay para el cristiano es rendirse a la voluntad de Dios. Y aquí está diciendo, para que no vivas todo el resto de tu vida destruido en la carne, con pecado, con concupiscencia, doblegado por la carne. En Romanos 6:14, si no estoy mal, dice, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Pero nosotros vivimos una vida, voy a decirles, perdónenme, somos unos cristianos recarnales, no carnales, sino recarnales, solo carne. Solo pecado, solo debilidad, solo dolor, solo tristeza. Y el Señor está diciendo, yo morí en la carne y vencí el pecado para que ustedes no vivan el resto de su vida en la carne, sino en la voluntad de Dios. Y cuando tú vives en la voluntad de Dios, vives en las bendiciones de Dios. Sí. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Ya, ¿cuántos bailaron acá? ¿Cuántos tomaron acá? Perdónenme y ojalá que digan amén también. ¿Cuántos fornicaron acá? ¿Cuántos adulteraron acá? Amén. Pero ya les bastó, iglesia, ya, dejen de, ya no más. Baste, mire lo que dice, ya baste de agradar a los hombres y de hacer lo que hacen los gentiles. Andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos del mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ay, tan bobo. ¿Angie no tiene novio? ¿No? Pues tan boba, yo ya tengo 4, uy, yo ya me acosté con 5, uy, yo ya esto, uy, tan bobo, sos cristiano. Ay, hermana, me dice, ¿y usted no baila? Tan boba, amargada. Usted tiene que decirle, es que yo ya fui lavada por la sangre de Cristo, y yo ya hice eso, y yo ya no pertenezco a ese mundo, ahora soy hijo de Dios. Y no, ay, si me dejaran adulterar una vececita. Ay, si me dejaran fornicar, no es que me prohíben este cuerpo, es que yo necesito. Bajo nuestros pies. Y el 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El día que se paren allá a ver cuál es el povo, ellos o nosotros. El día que se paren delante de Dios a ver quiénes son los mojigatos, ellos o nosotros. Porque un día vamos a estar todos de pie delante de Él. Va a juzgar a vivos y a muertos. La guerra espiritual no se trata solo de pelear con el diablo, con demonios, sino de vivir una vida de obediencia, de santidad. Es quitar todo estorbo. Es saber cuándo y cómo pelear las batallas, es vencer la carne, porque si no aprendemos a pelear, vamos a seguir
derrotados, destruidos por los demonios y solamente gritando y echando fuera lo que no va a salir, porque nada va a suceder. Póngase sobre sus pies y te quiero decir esto: la victoria viene cuando nuestro corazón se alinea a Dios, a su palabra y bajo el poder del Espíritu Santo. Estamos listos para pelear la guerra espiritual. La batalla, la guerra espiritual comienza, escuchen esto, la batalla, la guerra espiritual comienza no afuera, sino adentro. ¿Cuántos pensamos que la batalla espiritual empieza afuera y empieza adentro? Hoy declaro que la palabra queda grabada. Yo lo coloqué porque yo quiero que esto quede grabado. Que usted no vaya a orar, que tú no vayas a guerrear, que tú no vayas al lugar secreto a pelear por tus hijos, o por tu vida espiritual, o por una casa, o por tu ministerio. Acuérdate, siempre que vayas allá, acuérdate cómo estás. ¿Maltraté a alguien? ¿Estoy siendo justo? ¿Tengo misericordia? Porque esos estorbos nos van a estorbar. Esos estorbos no nos van a dejar que la voz de Dios o que Dios nos oiga. De pronto estoy en pecado, estoy en rebeldía, no me sujeto. Todas estas cosas tenemos que hacer, iglesia. Y yo que ya les dije, yo no sé si en equipos de trabajo, pero todos los días y a toda hora tenemos que estar examinándonos y arrepintiéndonos para poder estar en libertad. Porque si tú no te examinas, hoy ofendiste a alguien, hoy dijiste una grosería, hoy dijiste una mentira, hoy guardaste un rencor, lo que sea, y tú no te examinas, pues dejas eso ahí y esa mentirita se va a volver una fortaleza. Cuando menos cuenta te das, estás atado y tú dices, pero ¿por qué no avanzo? No siento a Dios, Dios no me oye, no siento su presencia, no siento nada. Voy a la iglesia y eso escucho allá al pastor haciendo porque estás tieso, porque todo te cae mal. Todo es para ti, todo es que me están juzgando, es que no me comprenden, es que no me aman. Y no es así, es tu vida espiritual la que está mal. Hoy declaro que la palabra queda grabada en tu corazón y la vas a aplicar y la vas a recibir y vas a recibir tu victoria total, verdadera y permanente para tu vida. Gracias, Jesús.